al fin del mundo. Llevo manejando taxi en Ushuaia desde que me divorcié, a comienzos de 2015. Las noches en la ciudad más austral del planeta son largas, silenciosas y tan frías que el aliento se vuelve cristal. El turismo invernal me salvó de la ruina, pero también me expuso a cosas que jamás habría creído si alguien más me las contara. Cada vez que un pasajero cierra la puerta trasera, pienso en aquella madrugada en la que la cordura me abandonó a metros del canal Beagle. Nadie, ni siquiera yo, duerme tranquilo después de escuchar lo que ocurrió. Era 4 de junio de 2017, casi medianoche. Había nevado durante horas y el muelle de la bahía encerrada estaba desierto, salvo por las farolas que chisporroteaban con el viento salado. Esperaba mi último servicio antes de regresar al galpón cuando vi a un hombre surgir de la oscuridad, como arrancado al paisaje por una mano invisible. Llevaba un abrigo largo, gris verdoso, de lana muy vieja. No usaba gorro ni guantes y, aún así, la nevada parecía resbalar por su cuerpo sin mojarlo. Caminaba sin ruido, como si flotara sobre la costra de hielo. Abrió la puerta trasera y se sentó sin mirarme. Sentí de inmediato que la temperatura dentro del coche caía varios grados. El parabrisas se empañó de adentro hacia afuera. Solo pronunció 3 palabras en un español áspero, aprendido a golpes. Estancia Moat, ahora. Esa antigua estación ballenera queda a 70 kilómetros al este, en el fin de la ruta J, un tramo de ripio que bordea acantilados y termina frente a un océano negro. Cobré por adelantado. No era una carrera barata, menos con esas condiciones. El billete estaba tan frío como un trozo de metal. Al encender el motor, el reloj del tablero titiló y retrocedió 15 minutos. Lo atribuí a la batería. Conforme nos alejábamos de las luces urbanas, las ventiscas borraron la línea del horizonte. El pasajero no habló más. A través del espejo retrovisor, observé que no exhalaba vapor alguno, pese al vaho que envolvía mis propios labios. Su piel era pálida al punto de la transparencia, y en la penumbra se le marcaban venas azuladas que parecían mapas fluviales. El primer sobresalto llegó al pasar por la antigua penitenciaría. El estéreo, apagado, emitió un estallido de estática, y luego una secuencia de chasquidos que recordaban el código Morse. Grabé mentalmente la serie: 3 cortos, 2 largos, 1 corto. No comprendí el mensaje, pero el pasajero se inclinó hacia adelante, como si lo escuchara dentro de su cráneo, y murmuró algo que no logré descifrar. Retomó la postura rígida, con las manos en las rodillas, y yo continué. En la subida al paso Garibaldi, el viento embistió la carrocería con fuerza lateral. Las luces delanteras parpadearon cuando la nieve cubrió los faros. Solo un instante, lo suficiente para ver un reflejo imposible. Los ojos de mi pasajero brillaban con un fulgor glauco, sin pupilas, iguales a la luz que se refracta bajo el hielo. Sentí un ramalazo de miedo primitivo. Paré en la banquina para evaluar si volverme, pero el hombre habló de nuevo, voz de aire rascando metal. Más al sur. No tuve valor de contrariarlo. La ruta J se transformó en un corredor de sombras. Los pinos formaban bóvedas que crujían bajo su propio peso. Empezó a oler a sargazo y a madera mojada, pese a que el mar quedaba lejos. El aire dentro del coche se espesó, como si alguien hubiese abierto un barril de aceite rancio. Giré el espejo y noté que el asiento del pasajero estaba empapado, pero su abrigo seguía seco. Los latidos en mis sienes repicaban con cada bache. Faltando 10 kilómetros, algo cruzó frente a nosotros. Una figura alta y huesuda, tan rápida que apenas distinguí un destello blanquecino. Frené de golpe y el motor se caló.
El silencio fue tan absoluto que oí mi propio pulso. Cuando logré encender de nuevo, descubrí el asiento trasero vacío. Mi estómago se hundió. Revisé la nieve alrededor, alumbré con la linterna, llamé, nada. Ni huellas ni ruido, solo la noche gimiendo entre los árboles. Volví a sentarme temblando. Al bajar el freno de mano, el espejo retrovisor se volcó hacia mí por sí solo. Detrás se dibujó una silueta. El pasajero estaba ahora justo detrás del respaldo, cubriendo toda la cabina. Sus rasgos habían mutado. La piel se tensaba sobre un cráneo alargado. Los ojos eran dos lunas lechosas y un hilo de líquido oscuro le escapaba por la comisura de la boca. No grité. Un espasmo mudo me selló la garganta. Arranqué con violencia. El coche se sacudió sobre la grava y sentí que aquello que llevaba adentro se estiraba, presionando los paneles. No se oían pasos, ni respiración, solo un crujido como madera húmeda rajándose. Cada tanto notaba un roce helado en mi nuca, como si dedos larguísimos probaran mi temperatura, y entonces lo escuché. Un zumbido grave que venía de él, parecido al canto de un cetáceo pero deformado por la tierra firme. Llegamos al desvío final, un camino que baja directo al embarcadero abandonado de la antigua fábrica ballenera. Las ruinas aparecieron en la penumbra, los galpones sin techo y el esqueleto oxidado del muelle que se adentraba en el agua negra. Apagué el motor. El vehículo se meció, aunque no había viento. El pasajero descendió sin abrir la puerta. Simplemente se deslizó dejándola cerrada. Caminó sobre la nieve en dirección al mar, y por primera vez dejó huellas, un rastro de charcos oscuros que humeaban bajo el aire polar. Al pie del muelle, su cuerpo pareció disolverse. La forma humana se alargó, los brazos se fusionaron en aletas membranosas cubiertas de algas, y de la espalda emergieron arcos óseos recubiertos de conchas. Emitió un bramido que heló mi sangre, y el agua empezó a hervir a su alrededor. Una columna de luz verdosa brotó del canal, como si las profundidades respondieran a una llamada antigua. Sobre la espuma, distinguí rostros opacos que se abrían paso hacia la superficie, y comprendí que aquel ser no viajaba solo. No recuerdo haber girado el volante ni haber acelerado, pero el tacómetro rozó el límite. Subí las curvas rechinando. Choqué contra un guardarraíl y seguí con el lateral abollado, guiado solo por los faros intermitentes. Durante varios kilómetros, sentí que algo corría paralelo al taxi entre los árboles. Una sombra tan alta como los pinos, lanzando chirridos que arañaban el vidrio. No me atrevía a mirar. Solo cuando vi las luces distantes de la ciudad, me permití aflojar los dedos del volante. Llegué al puesto policial de la entrada oriental al amanecer. El coche estaba cubierto de escarcha y de una capa gruesa de sal, como si hubiese atravesado una marejada. El asiento trasero seguía húmedo, olía a mar podrido. Declaré un accidente común y nadie quiso escuchar más detalles. Un oficial tomó fotos y apuntó que el tapizado estaba rasgado por algo que se parecía a una garra. No pregunté si hallarían explicaciones, sabía que no las había. Desde aquella noche no conduzco más allá del aeropuerto cuando se pone el sol. Alguien compró mi licencia y vivo de un modesto empleo de oficina. Aún así, cada invierno, cerca del solsticio, despierto a la misma hora en que recogía a aquel pasajero. El cuarto huele a sargazo y la temperatura cae de golpe. Entonces escucho, muy lejos, el canto grave de un animal que no existe en la superficie, y veo sobre la pared la silueta de un hombre sin rostro al que todavía debo un último tramo de carretera. Jamás pude olvidar el mensaje que la radio escupió aquella noche. Busqué un alfabeto Morse y descifré la serie SOS. Nada más. Tal vez la señal venía de un barco perdido. Tal vez era la advertencia que yo mismo debía escuchar
antes de adentrarme en la ruta J, pero ya era tarde. Ese aviso quedó flotando en el aire, como queda flotando mi historia cada vez que alguien me obliga a revivirla. Y si alguien escucha un taxi arrancar en la oscuridad rumbo al fin del mundo, que sepa que hay pasajes cuyo precio no se paga con dinero, sino con la certeza de que jamás volverás a dormir sin sobresaltos. El fuego. Dicen que quien maneja de noche acaba viendo cosas que los demás prefieren ignorar, pero hay visiones que lo persiguen a uno incluso cuando amanece. Yo me llamo Armando y conduzco un taxi colectivo en la región montañosa, entre Soledad, Atzompa y Orizaba, Veracruz. Llevo 13 años recorriendo esas curvas imposibles que serpentean entre barrancos, y nunca me consideré hombre supersticioso hasta la madrugada del 19 de octubre de 2019. Lo que viví aquella vez no se lo deseo, ni a mi peor enemigo. Fue tan real que todavía, 4 años después, sigo revisando el retrovisor cada vez que el reloj marca las 3 y el motor tiembla en la pendiente. Era sábado, y la última feria del pueblo había dejado más gente que de costumbre esperando transporte. Inicié mi último viaje casi a las 9, pensando solo en llegar pronto a casa para cenar un poco de frijoles con queso. Mi Sentra viejo, color verde botella, pintura opaca por la humedad, vibraba como siempre, pero el motor respondía. Subieron 3 pasajeros, un campesino con las manos callosas aún manchadas de tierra, una profesora que abrazaba un morral de lona y un muchacho adolescente que cargaba un violín envuelto en plástico negro para el polvo. Los saludé con un gesto y puse primera. Todos preferimos el silencio a esa hora en que la neblina cuelga como telaraña sobre los faros. La carretera estatal 123 se estrecha al salir del último foco de luz del pueblo. Más arriba solo queda una franja de asfalto cuarteado, sin señal telefónica, y con precipicios donde las ramas se tocan encima como si quisieran coser el cielo. Conozco cada bache, cada hundimiento. Aún así, bajé la velocidad en la zona de 1900, la cueva de los murciélagos, porque ahí el clima cambia de golpe. Siempre hace frío aunque sea julio. Aquella noche, sin embargo, el aire olía extraño, una mezcla de azufre y hojarasca húmeda que se colaba por las rejillas del tablero. Pasábamos el kilómetro 11 cuando noté el primer destello. No era un faro ajeno, ni el reflejo de luces traseras. Surgió entre los pinos al borde del abismo, como una brasa suspendida. Pensé en un cazador nocturno, quizá una fogata aislada, pero la brasa subió varios metros y se deslizó hacia la carretera con la calma de una luciérnaga gigante. El campesino carraspeó, como si hubiera visto lo mismo, y yo apreté el volante. El sudor me resbaló por los nudillos, aún con el clima helado. El punto incandescente se multiplicó de pronto en 2, después en 3. Giraban entre sí como si compartieran un hilo invisible, y a cada vuelta los círculos de luz parecían encogerse y latir. Cuando los tuve a menos de 20 metros, distinguí algo imposible de olvidar. Dentro de cada esfera relucía un rostro pálido, ojos hundidos y boca abierta en un gesto sin sonido, como un grito envuelto en vidrio fundido. Entonces el chico del violín soltó un gemido ahogado. No usó palabras, su aliento quedó pegado al cristal empañado. Apreté el acelerador. El Sentra respondió con un rugido tosco, pero la subida no perdona. Sentí la caja temblar, la grasa seca en las juntas protestar, y aún así seguí empujando. Las bolas nos flanquearon. Una se colocó sobre el cofre, otra rozó la ventanilla derecha, dejando un calor intenso que chamuscó el borde de la cortinilla. La profesora murmuró algo parecido a un salmo. Yo solo podía pensar en el puente de fierro que cruza el río Tolapa,
El agua, dicen los viejos, rompe los caminos de las cosas que no pertenecen a este mundo. Faltaban 2 kilómetros. El asfalto se convertía en terracería justo antes del puente, un tramo con piedras sueltas que hacen botar las suspensiones como latas. Con cada golpe, las luces internas del tablero titilaban y mis pasajeros rebotaban en los asientos sin que ninguno soltara un quejido. Era como si el miedo les hubiera robado la voz. Sentí olor a pelo quemado. Un filamento de humo salió del techo, donde la esfera superior rozaba la pintura. El calor me llegó al cuero cabelludo, me picó los ojos, y aún así no solté el volante. Pensaba en mi hija pequeña, dormida en casa, y algo dentro me gritaba que no podía fallarles a ella ni a estos desconocidos. Al fin, apareció la estructura metálica del puente, una silueta negra con remaches que crujen cuando los neumáticos tocan las primeras placas. El constante rumor del agua contra las rocas llegó a través de las rendijas. Entré sin frenar. Las luces anaranjadas me siguieron solo hasta la mitad. Allí, una de ellas se plantó frente a nosotros, flotando a un metro del suelo. Pude verla con claridad gracias a mis propios faros. El rostro interno parecía de una mujer anciana, arrugada, los ojos hundidos e inmóviles como cuentas de obsidiana. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, pero la luminiscencia pulsaba. Al ritmo de ese movimiento silencioso, hubo un instante en que el Sentra pareció clavarse como un ancla. Sentí que las llantas delanteras perdían tracción en el metal húmedo. El peso de mis pasajeros se volcó hacia adelante. Mis frenos chillaron y creí ver chispas saliendo de las pastillas. Aún así, pisé el pedal hasta el fondo. No para detenerme, sino para forzar la caja a la última marcha. Sonó un crujido profundo, como si el motor fuera a partirse, y el coche saltó. La esfera permaneció inmóvil, y al tocarla con la defensa no hubo impacto. Se deshizo en un parpadeo, como humo aspirado por la propia oscuridad. Crucé el resto del puente sin mirar los espejos. Dicen que allá atrás las otras luces giraron, enloquecidas, que el campesino vio cómo intentaban unirse antes de apagarse de golpe. Yo solo registré el regreso del aire frío y una extraña quietud, la misma que se siente después de una tormenta eléctrica. Cuando el asfalto volvió a ser firme, aflojé la velocidad. A mis espaldas, los pasajeros parecían estatuas. El muchacho apretaba su violín contra el pecho, tanto que los nudillos se habían puesto blancos. Llegamos a Orizaba casi a las 11. Dejé primero al campesino cerca de su rancho. No quiso que me detuviera. Apenas abrió la puerta y salió corriendo, sin voltear. La profesora se bajó frente a una farmacia de guardia y desapareció bajo el toldo iluminado. El chico pidió quedarse hasta el centro. Me pagó con billetes sudados que temblaban entre sus dedos y antes de irse puso su mano en mi hombro. «Lo que vio, don, yo también lo vi», murmuró. Fue la única frase de toda la noche, un susurro áspero que todavía retumba cuando recuerdo el calor de esas esferas. Al llegar a casa, comprobé los daños. El techo exhibía un círculo ennegrecido, como si alguien hubiera pegado un comal al rojo vivo y lo hubiera retirado segundos después. Mis dedos dejaron una huella gris sobre la pintura burbujeada. Dentro, el techo se veía normal, pero el forro olía a plástico quemado. Ese olor me siguió por semanas, impregnado en la ropa del trabajo, mezclado con el sudor y el aroma tenue del ambientador de vainilla que cuelga del espejo. Los días posteriores evité esa ruta. Tomaba solo carreras cortas dentro de la ciudad, aunque ganara menos. El dinero puede faltarme, pero el sueño no. Aún así, hay noches en que cierro los ojos y siento el coche trepando por aquel tramo fangoso, el volante vibrando, la sangre martillándome las sienes.
Veo el rostro atrapado en la luz como un insecto conservado en ámbar, y escucho el chirrido del puente que se queja bajo el peso del taxi. Conté mi historia en la base de taxis al cabo de un mes. Algunos compañeros rieron, otros callaron y se hicieron la señal de la cruz. Un chofer viejo afirmó que las buenas luces, así las llama, buscan almas solitarias que se quedan en la montaña. Dice que a veces las esferas entran a las casas por las grietas del techo y se llevan a los niños o los dejan mudos del susto. No sé si creerle. Lo único cierto es el círculo quemado sobre mi centra y la cicatriz que la experiencia dejó en mi conciencia. Han pasado 4 años. Cambié de coche hace poco, pero nunca tuve valor para vender el viejo. Lo guardo en un cobertizo cubierto con lona. Un recuerdo de que hay cosas allá afuera que desafían la lógica. Cada vez que una tormenta eléctrica ilumina la sierra, el reflejo sobre el parabrisas me hace pensar en aquellas esferas buscando de nuevo la carretera. Me convenzo de que es paranoia, pero igual me sorprendo rezando en silencio, palabras que aprendí de niño y que creí haber olvidado. Cuando la adrenalina baja, caigo en la cuenta de que el miedo se quedó a vivir conmigo, pegado a la piel como el olor a pintura quemada. Por eso escribo esto. Tal vez sirva de advertencia para quien se sienta invencible detrás de un volante, o para aquel que crea que la sierra solo es fría y solitaria. Hay momentos y carreteras donde la noche cobra vida y el asfalto deja de ser un camino seguro. Si alguna vez ves un resplandor anaranjado entre los pinos, baja la mirada, pisa el acelerador y busca el río más cercano. El agua, dicen, separa el mundo de los vivos del territorio de las sombras. Yo crucé a tiempo. No todos tienen esa suerte. Entre los pinos. Nunca he creído en los cuentos de carretera, al menos no hasta aquella madrugada de mayo de 2024, cuando acepté hacer la última vuelta desde Crel hasta Temoris, en plena Sierra Tarahumara. Conducir de noche suele rendir mejor y para un taxista como yo, me llamo Elías, cada peso cuenta. Aquella ruta serpentea entre barrancos y pinares tan apretados que la propia neblina parece atrapada, y esa noche el aire era tan frío que empañaba el parabrisas aún con el desempañador al máximo. Al salir de Cril, ya traía 2 pasajeros, un jornalero dormido a mi lado con su sombrero a media frente, y en la parte trasera una muchacha con mochila escolar que se aferraba a un rosario. Pensé que sería un viaje tranquilo, solo curvas, silencio y el rugido constante del motor. Los primeros 40 kilómetros transcurrieron sin nada que reseñar salvo la niebla, que se alzaba como humo viejo entre los troncos iluminados a medias. No había señal de radio ni de celular, y los faros apenas cortaban un túnel de luz donde titilaban insectos. Justo al pasar el antiguo mirador del divisadero, el motor perdió un poco de fuerza cuesta arriba. Reducí a segunda, y mientras el coche resollaba, distinguí una figura plantada sobre la gravilla del acotamiento. Era un hombre alto, con chamarra militar desteñida y la cabeza cubierta por un pasamontañas. No levantó la mano para parar el taxi. Solo permanecía allí, erguido, como si supiera que inevitablemente iba a detenerme. Por costumbre y porque la zona es inhóspita para quien camine solo, me orillé. Apagué luces altas y, sin descender, empujé la puerta del copiloto para ofrecerle lugar junto a mí. El jornalero seguía dormido y la muchacha tensó sus manos, bajando la mirada. El nuevo pasajero se acomodó sin pronunciar palabra. Llevaba guantes de lana oscura pese al clima gélido, y al sentarse, un olor metálico, semejante al de agua, estancada con óxido impregnó la cabina. Nada más cerrar indicó con la barba un punto delante.
La desviación a San Juanito, un caserío que quedaba fuera de mi ruta. Apreté el volante. Prefería no desviarme, pero en aquella soledad uno evita discutir. Seguimos avanzando. El tipo mantenía la vista fija en el camino y nunca volvió la cabeza. Aún así, noté que sus hombros temblaban. Pensé que sería el frío, pero ni el vidrio ni su chamarra mostraban empañamiento, como si su cuerpo no emitiera calor. Casi sin darme cuenta, comencé a sentir un hormigueo en la nuca, una alarma instintiva que me instaba a no mirarlo demasiado. El motor retumbaba en el valle y los faros se adelgazaban entre la bruma. Un búho cruzó y el hombre ni pestañeó. Después de un par de curvas, el jornalero se sobresaltó, asomó los ojos turbios y al ver a nuestro silencioso acompañante, se llevó la mano al pecho como si le faltara aire. Murmuró algo ininteligible, tal vez un rezo, antes de volver a hundirse en su asiento. Kilómetro 70. La desviación señalada apareció, un letrero oxidado apenas legible. Reduje velocidad. Nadie dijo nada. El hombre del pasamontañas se inclinó hacia adelante, casi tocando el tablero, y su respiración se volvió disonante, un silbido húmedo que no parecía salir de pulmones normales. Me obligué a mantener la calma y continué recto, ignorando el desvío. En ese instante, el tacómetro comenzó a oscilar de forma errática. Las luces del tablero parpadearon y la radio muerta soltó un crujido como de estática profunda. El olor metálico se intensificó hasta picar en la garganta. El extraño entonces giró la cabeza, lentamente, y por fin lo vi completo. Bajo el pasamontañas, dos ojos sin brillo, como vidrio empañado, y una piel amoratada que se cuarteaba en la frente. Su aliento era visible aún dentro del coche, pero salía en bocanadas negras, densas. No hubo palabras, solo esa mirada que se sentía ajena a cualquier cosa viva. Giré un segundo los ojos al camino para no perder la línea. Cuando volví a buscarlo, su mano izquierda se aferraba al tablero y goteaba un líquido oscuro que caía en silencio sobre la alfombra. Mis faros iluminaron algo frente a nosotros. Una camioneta volcaba bloqueando medio carril, sin señales de auxilio, ni destellos, ni reflectores. Frené con fuerza. La inercia empujó a todos, y el periódico sueño del jornalero se convirtió en grito ahogado. Parados a metros del accidente, el silencio era tan opresivo que incluso el repiqueteo del motor sonaba lejano. La muchacha se tapó la boca cuando vio que del costado destrozado de la camioneta colgaban bolsas de plástico rasgadas y, dispersos sobre el asfalto, cientos de huesos de ganado. Al menos eso quise creer en un primer vistazo. El nuevo pasajero abrió la puerta y el interior se inundó de bruma helada. Su silueta descendió, o más bien se deslizó, hacia el pavimento, y entonces comprendí lo imposible. Sus botas no dejaban huellas ni ruido, aunque el suelo estaba húmedo. Se aproximó al vehículo volcado, hincó una rodilla y hundió sus manos entre las bolsas, sacando algo que no pude distinguir bien. Parecía examinarlo, quizá despedazarlo. 2 pasos atrás, la muchacha sollozaba y el jornalero apretaba un escapulario contra el pecho. No quise dejarlo, pero una parte de mí sabía que nada bueno seguiría si permanecíamos allí. Engrané reversa, sin mirar por los espejos, y avancé hacia atrás hasta encontrar un espacio para girar. Mientras maniobraba, los faros enfocaron de nuevo al pasajero. Él nos observaba desde la zanja, con los brazos colgantes y los guantes, ahora empapados, casi brillantes bajo la luz. Algo se agitaba en su sombra, como si otra figura más pequeña se reclinara sobre él, pero al parpadear la visibilidad se perdió. Metí primera y pisé el acelerador hasta el fondo. 30 minutos,
de descenso continuo bastaron para alejarnos del lugar. El motor olía a quemado y la aguja de la gasolina tiritaba en la reserva. Nadie habló. El jornalero lanzó un quejido cada tanto y la muchacha repetía el Padre Nuestro en susurros. Cuando la adrenalina me permitió aflojar un poco las manos, del volante intenté procesar lo sucedido. Ningún vehículo se acercó, ningún destello de luces siguió detrás. Era como si hubiéramos atravesado una franja de tiempo separada del mundo real. Entramos a Temoris poco antes de las 4. Dejé a mis pasajeros frente a la estación de ferrocarril sin cobrarles un peso, ni siquiera pensaron en pagar. El jornalero se dirigió cojeando hacia una banca, y la muchacha se persignó sin mirarme. Aún temblando, aparqué junto a la comandancia municipal para reportar el accidente. El agente de guardia garabateó la nota y levantó la vista con resignación, oscura. A esa altura ya no quedará rastro cuando suba la patrulla. Cada temporada encontramos restos y nunca hallamos el vehículo volcado, comentó. Me habló de un convoy militar que se precipitó por un barranco en 1997, transportando cuerpos de gente no identificada de la sierra. Al parecer, todavía hoy hay quien asegura verlos custodiando su propia tragedia. Regresé a mi casa al amanecer, con la luz filtrándose naranja entre los pinos, pero el frío dentro del taxi seguía intacto. Impregnaba los asientos como una humedad irremediable. Al lavar las alfombras, descubrí pequeñas manchas negruzcas, secas, que ningún detergente quitó. Desde entonces conduzco solo de día. Cada anochecer, cuando los turistas me preguntan ¿por qué no acepto carreras nocturnas?, sonrío con cortesía y les digo que el camino es traicionero. Nunca les hablo del hombre de los guantes, de los huesos esparcidos, ni del aliento oscuro que empañó el parabrisas. Prefiero creer que aquello quedó enterrado bajo la niebla. Sin embargo, algunas mañanas, al encender el auto, todavía percibo ese olor metálico, tenue pero inconfundible, y mi espejo retrovisor se llena de vaho sin motivo. Entonces, recuerdo la mirada que me atravesó aquella noche, y entiendo que en la sierra las sombras saben trepar a cualquier vehículo para seguir su ruta inacabada. Pisar el acelerador no sirve de nada cuando algo que no pertenece al mundo de los vivos decide viajar contigo. De vez en cuando, al pasar por aquel tramo en compañía de otros conductores, encuentro una camioneta volcada donde no debería haber nada. A veces está, a veces no. Me limito a bajar la vista y sostengo el volante con la fuerza del miedo, porque he aprendido que hay pasajeros a los que simplemente se les debe abrir la puerta, aunque tu instinto te grite que sigas de largo. La medianoche. Conduzco taxi desde hace 15 años en las avenidas polvosas de Culiacán, Sinaloa. Trabajo sobre todo el turno nocturno, porque la tarifa sube y el tráfico baja. El silencio de la madrugada me hace sentir dueño de la ciudad. Esa noche de noviembre de 2017, sin embargo, la ciudad iba a recordarme que a veces es ella quien decide quién vuelve a casa y quién no. Llevaba ya 9 horas al volante y solo 3 servicios mal pagados. Eran las 23:50 cuando abandoné la central de autobuses y tomé el Boulevard Emiliano Zapata rumbo a mi colonia. El aire era espeso, el asfalto sudaba un brillo aceitoso y ninguna patrulla rondaba. Me dije que si no encontraba pasaje en la siguiente, Glorieta apagaría el radio y me iría directo a dormir. Pero un vistazo al marcador del tanque, casi en reserva, me hizo cambiar de idea. Desvié hacia el camino viejo al Tamarindo, la ruta larga, esperando un golpe de suerte. A la altura del Panteón Municipal Jardines del Humaya, distinguí 2 figuras de pie bajo un farol parpadeante. Era una mujer baja, vestida con rebozo gris,
y un hombre delgado con sombrero de palma. Alzaron la mano al verme. Detuve el auto unos metros adelante. El farol apenas alumbraba sus rostros, haciéndolos parecer cerosos. La mujer abrió la puerta trasera. Entró con dificultad y se acomodó pegada a la ventanilla izquierda. El hombre subió detrás de ella sin una palabra. ¿A dónde van?, pregunté mientras iniciaba la marcha. Al fraccionamiento San Joaquín, calle Montevideo, respondió el hombre con voz suave, casi un susurro. Aquel rumbo estaba a más de 30 kilómetros en la periferia y atravesaba un tramo solitario. Les di la tarifa. Aceptaron sin regatear. Pisé el acelerador y dejamos atrás el cementerio que quedó hundido en las sombras como una boca recién cerrada. Los primeros minutos viajamos en silencio. Encendí la radio en volumen bajo, más para acompañarme que para entretenerlos. Cuando cruzamos el puente del canal Humaya, percibí un hedor amargo, metálico, como monedas mojadas trituradas entre los dientes. Pensé que tal vez venía del canal, pero constaté que el vidrio del piloto estaba cerrado. Eché una mirada por el espejo. Los dos iban erguidos, sus rostros apenas visibles, los ojos negros como cajones vacíos. Para comprobar, pregunté: ¿huele? Raro, ¿verdad? Tal vez vienen quemando caña cerca. No, joven, todo bien, contestó la mujer sin moverse. El olor se hizo más intenso mientras avanzábamos, como si algo escondido goteara óxido. Abrí un poco la ventanilla para no marearme. El viento trajo polvo y hojas secas, pero no alivió el tufo. Empecé a contar los kilómetros en mi mente, urgido por terminar. Cada faro de la carretera se disparaba en mi parabrisas y al desvanecerse, dejaba dentro del coche una oscuridad gruesa. A mitad del trayecto, el hombre habló. Es noche pesada, chofer. Muy pocos se atreven a manejar. Acostumbrado ya, dije, tratando de sonar casual. ¿Visitaron a familia? Él dudó, luego respondió. Nos encargaron un asunto delicado. La mujer le apretó la mano y bajó la mirada. Noté que su rebozo tenía manchas oscuras en la falda. Pensé que podía ser lodo del panteón y no insistí. El silencio regresó, más espeso que antes. Al llegar al libramiento oriente, el hedor se volvió insoportable, como si el interior del coche estuviera pintado con varilla húmeda. Sentía un gusto ferroso en la garganta. Miré el reloj. 00:28. Faltaban apenas 10 minutos para el fraccionamiento. Aguanta, me repetí. Entramos a San Joaquín por el acceso principal. Las lámparas de sodio titilaban arriba de las casas idénticas. El hombre me indicó detenerme junto a un lote baldío en la calle Montevideo. No había ninguna fachada abierta, solo bardas grafiteadas y un poste sin foco. Primero bajó el hombre, luego ayudó a la mujer, que caminaba encorvada como si cargara algo en el vientre. Le tendió billetes doblados y murmuró un gracias. Respondí con un buen viaje, aún sin voltearlos a ver de lleno. El olor se quedó pegado a mis fosas cuando cerraron la puerta. Giré el coche para emprender regreso. Al tomar la primera esquina sentí un chasquido húmedo detrás. El asiento se hundió ligeramente, como si algo hubiese rodado. Frené. El hedor se avivó y casi me provocó arcadas. Abrí la puerta, salí a la calle silenciosa y encendí la luz interior. Lo que vi me heló. Sobre la tapicería había una mancha oscura, irregular, viva, que aún destilaba gotas. El charco se escurría por la costura y goteaba al piso. Debajo, envuelto en varias capas de manta descolorida y plástico sucio, yacía un bulto del tamaño de un balón de fútbol. Con manos temblorosas levanté la tela superior. Un líquido tibio se deslizó por mis dedos. Al desenrollar la última capa, me encontré con un rostro diminuto, todavía húmedo de piel azulosa y ojos entreabiertos que no miraban nada. Alrededor, fragmentos informes de carne y un cordón umbilical cortado a lo tosco. Retrocedí.
Topé contra la portezuela y vomité sobre el pavimento. El silencio del fraccionamiento pesaba sobre mí como una manta mojada. Pensé en tirar todo y largarme, pero comprendí que si lo hacía, me perseguiría la culpa o algo peor. Saqué el celular. No había señal. Recordé que a 2 calles había una caseta de vigilancia privada con radio vecinal. Conduje a baja velocidad, las manos rígidas mientras la criatura, o lo que quedaba de ella, oscilaba en la alfombra. El guardia de la caseta encendía un cigarro cuando frené de golpe. Saltó de su silla al ver mi expresión. Apenas pude explicarle. Me guió a la cámara de seguridad y llamó al 911. Mientras esperábamos la patrulla, apuntó al monitor. El lote baldío donde dejé a la pareja quedaba fuera del ángulo, pero en la única lámpara visible se veía una sombra agazapada que se alejaba cojeando rumbo al panteón más cercano. Llegaron 2 policías estatales. Revisaron el taxi, tomaron fotos y acordonaron la zona. Uno de ellos inspeccionó el paquete con una linterna temblorosa. Confirmó que se trataba de un feto de aproximadamente 6 meses de gestación. Me preguntaron datos de la pareja. Respondí a todo entre sollozos. Mi camisa estaba manchada con vómito y sudor frío. Nos trasladaron al Ministerio Público. Declaré hasta el amanecer. Les conté el punto donde los recogí, la conversación, el hedor, el rebozo manchado. Un agente me dijo que con suerte, las cámaras de la ciudad tendrían registro del taxi a la salida del panteón. Con suerte, repitió, aunque su mirada cansada insinuaba otra cosa. Casos así rara vez se esclarecen. Al mediodía, me permitieron irme. Mi taxi quedó asegurado como evidencia, así que tomé un camión urbano a casa. El pasillo olía a gasoil y jabón barato. Aún así, cada bocanada me recordaba aquel aroma metálico. Llegué, me duché durante 1 hora y no logré quitarme la sensación de tener sangre seca bajo las uñas. Los días siguientes comparecí 2 veces más. La policía recorrió hospitales, clínicas clandestinas, parteras en colonias populares. Nadie coincidía con una mujer herida ni con un par de ancianos sospechosos. Las cámaras del cementerio estaban dañadas desde meses antes. En San Joaquín, ningún vecino reconocía la descripción. El caso quedó archivado como hecho desconocido. El paquete fue remitido al forense. No me informaron más. Seguí trabajando porque vivir significa llenar el tanque y pagar la renta, pero algo cambió. Cada pasajero que sube de noche me provoca un nudo en el estómago. Al pasar frente a jardines de Lumaya, bajo la misma lámpara, que parpadea, reduzco la velocidad y sostengo el aliento. Juro que todavía huelo aquel metal agrio, como si la oscuridad resumara óxido. He lavado la tapicería 3 veces. Cambié las alfombras, rocié aromatizante industrial, pero en las madrugadas el hedor regresa, tenue y burlón. Cierta madrugada, semanas después, tomé pasaje en el centro histórico. Al detenerme en un semáforo, miré por el retrovisor, vi una silueta encapuchada en el asiento trasero, parpadeé y solo estaba el pasajero real, un señor con portafolio. Sentí un escalofrío que me inmovilizó casi 1 minuto, suficiente para que el claxon de atrás me sacara de la parálisis. No he contado a mi familia lo que ocurrió. Solo anoté la fecha y la hora en una libreta, como si al convertirlo en papel pudiera restarle poder. Ignoro quiénes eran aquellos viejos, de dónde tomaron la vida que abandonaron dentro de mi coche ni por qué. Sé, sin embargo, que cada vez que conduzco cerca de un panteón y veo 2 figuras bajo una farola intermitente, un instinto primitivo me ordena seguir de largo. Tal vez una noche me quede sin gasolina lejos de casa. Tal vez alguien extienda la mano y mi miedo ceda a la necesidad. Pero mientras el hedor siga persiguiéndome,
recordaré que hay pasajes que uno cobra con dinero ajeno y otros que se pagan con noches en vela, escuchando el tic-tac del reloj y el latido de algo no nacido que reclama su nombre en la penumbra. Desde entonces, no duermo del tirón. El mínimo crujir de la madera me despierta creyendo que la pareja ha vuelto para reclamar el paquete extraviado. Cuando cierro los ojos, reaparece aquel rostro diminuto, no más grande que mi palma, flotando en la oscuridad. Abro la ventana para disipar la pesadilla y el aire de la ciudad trae el mismo olor a hierro que aquella noche maldita. Y sé que mientras viva, seguiré siendo el chofer de un rastro imposible de limpiar. Pasajero del umbral. Conducir un taxi en Monterrey desde finales de los 90 me convirtió en testigo silencioso de todo lo que una gran ciudad escupe bajo sus luces de neón. Borrachos tambaleantes, infieles apurados por llegar a un motel, de paso, ladrones que esconden algo bajo la chamarra y hasta políticos que no quieren que nadie sepa en qué barrio se metieron. Después de 20 años tras el volante, pensé que ya nada podía sorprenderme. Pero la madrugada del 18 de octubre de 2013 me enseñó que siempre puede abrirse otra puerta, una que nadie debería cruzar. Aquella noche llevaba casi 10 horas dando vueltas. La lluvia había cesado y la bruma baja arrancaba destellos anaranjados a los focos de la avenida Gonzalitos. El viernes prometía buenas propinas, así que ignoré el ardor en los ojos y decidí exprimir 2 viajes más antes de regresar a casa. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre plantado junto a la marquesina apagada de un viejo cine, la espalda rígida, el rostro vuelto a cada lado como quien busca confirmar que nadie lo sigue. Levantó la mano con timidez, apenas un temblor, y frené delante de él. Subió de un brinco, cerró la puerta con demasiada fuerza y hundió los hombros todavía expectante. Su chamarra estaba empapada, las manos entrelazadas goteaban un sudor frío que empañó el cristal interior. Antes de preguntar destino, alcancé el taxímetro. La costumbre siempre puede más que el instinto. Entonces habló, sin mirarme. «Solo maneje», murmuró. «Por favor». Aquello me descolocó. Saqué la unidad a la lateral y encadené los semáforos mientras él se retorcía los dedos. Durante 3 cuadras reinó un silencio espeso, interrumpido solo por el golpeteo rítmico de la escobilla contra el parabrisas. La voz me llegó de golpe, áspera, como si hubiera rompido algo al salir de su garganta. «¿Usted cree en ellos?» La pregunta resbaló por mi nuca como agua helada. Ellos podía significar policías, asaltantes, muertos o santos. Respondí con un gruñido ambiguo y aceleré. Él pegó la frente al vidrio, escaneando la calle húmeda, como quien espera que de cualquier esquina brote algo que lo nombre. Los nervios se me contagiaron de a poco. Noté cómo el reloj del tablero parecía latir, cómo la luz interior oscilaba aún con la carrocería quieta. Doblé hacia una colonia industrial plagada de bodegas abandonadas. Ahí la niebla se hacía más blanca, casi espesa. Sin apartar la vista del exterior, el pasajero farfulló. «Más adelante va a subir otro». No vi a nadie en las banquetas. Aún así obedecí, tal vez por curiosidad, tal vez porque la noche me había vuelto demasiado dócil. A 500 metros distinguí una figura recortada contra el poste amarillo de una lámpara moribunda. Era alta, demasiado delgada, vestía traje negro impecable que relucía, aunque no había luna. Frené junto a la acera. Mi pasajero bajó, su ventanilla solo lo necesario para alzar la mano en un saludo tímido. El desconocido caminó con pausas exquisitas y abrió la puerta trasera del lado opuesto. Cuando se sentó,
El coche bajó unos centímetros, como si el peso del nuevo viajero fuera imposible de sostener. El olor llegó primero, un tufo agrio, mezcla de tierra húmeda y hierro quemado. El recién llegado se acomodó con parsimonia y, sin girar la cabeza, habló con un tono pausado, grave. Un trato es un trato. Mi primer pasajero respondió con un sollozo. No era un hombre, era un niño atrapado. Por favor, dijo. Aún no. Todavía no. El del traje dejó escapar un suspiro que pareció de humo. Yo fingí no escuchar, pero la tensión me crispó los dedos sobre el volante. Quise mirarlos a través del retrovisor, mas algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Cedí a la tentación. El espejo tembló un instante y me devolvió una imagen que me heló el estómago. El rostro pálido del hombre del traje se había tornado rojizo, como si brasas latieran bajo su piel. Bajo la visera de su sombrero, dos ojos luminosos, amarillentos, brillaban con un fulgor animal. Sobre la frente, apenas visibles, brotaban sendos cuernos cortos, pulidos como marfil. Aparté la mirada y el mundo se me redujo a un zumbido en los oídos. El taxímetro seguía corriendo. Recordé cada historia escuchada en paradas y talleres, susurros de choferes que aseguraban haber llevado al mismísimo diablo. Siempre pensé que eran borrachos con imaginación, pero ahí estaba, en mi asiento trasero, y respiraba. Los minutos se estiraron. Avanzamos por calles cada vez más oscuras, donde fábricas clausuradas se amontonaban como esqueletos. El suplicio del pasajero se volvió un murmullo continuo. No soporté más. Clavé el pie en el freno. Las llantas chillaron, la carrocería gimió. Apagué el motor, abrí mi puerta y corrí. No miré atrás hasta sentir que la distancia era segura. Las piernas me latían con mi pulso. Me apoyé en un poste, aspiré el aire húmedo y apenas logré serenarme. El taxi seguía ahí. Lámparas encendidas, puertas cerradas. Dentro se veían dos siluetas inmóviles, la delgada y la encogida. Una parte de mí exigía huir y olvidar todo. Otra me acusaba de cobarde por abandonar mi coche, mi único sustento, y tal vez a un hombre en peligro. Al final la responsabilidad pudo más que el terror. Regresé arrastrando los pies un paso por cada latido. La escena que hallé fue peor que mi imaginación. La puerta trasera estaba abierta, el interior vacío. Ni rastro del pasajero ni del ser del traje. Solo quedaba un residuo de humo suspendido y el hedor a azufre tan denso que me arrancó lágrimas. En el asiento había caído una tarjeta amarilla, del tamaño de un naipe. La levanté con manos que no sentía. Al frente no había nada escrito, pero al voltearla descubrí una mancha oscura con forma de huella dactilar, incrustada en el cartón, como si hubiera sangrado sobre él, y la sangre se hubiera quemado. Ese rastro no desapareció nunca, ni lavándolo ni raspándolo. Volví al volante. El silencio ahora pesaba toneladas. Giré la llave con torpeza. El motor respondió, aunque parecía rugir desde un túnel lejano. Conduje a casa sin levantar pasaje. El aroma sulfuroso me siguió como un perro enfermo. Durante días impregnó los asientos y se me quedó adherido a la ropa, a la piel, al sueño. Las noches siguientes intenté justificar lo visto. Quizá el pasajero primero era un drogadicto y el segundo un cómplice que lo intimidaba. Tal vez sufrí una alucinación causada por el cansancio, pero cada explicación se desmoronaba al recordar el calor que irradiaba aquel traje, la forma imposible de sus ojos, los cuernos breves y macizos. Nadie me lo contó, me ocurrió a mí. Y yo era dueño de mi juicio. Pasó una semana antes de que pudiera volver a trabajar. Escogí turnos diurnos, calles transitadas, clientes que viajaran como máximo 4 kilómetros. Aún así, cada vez que algún pasajero se acomodaba tras de mí,
Sentía el cuero convertirse en fuego bajo su peso y me invadía la certeza de que los ojos amarillos iban a reflejarse de nuevo en el retrovisor. Hubo quien me tomó por grosero, porque ya no entablé conversación con nadie. El miedo, sin embargo, no permite cortesías. A finales de noviembre me animé a limpiar a fondo la unidad. Al sacar las alfombrillas, encontré la misma tarjeta amarilla, la huella negra todavía pegada como si estuviera fresca. La metí en un sobre y la encerré en un cajón. Desde entonces, sueño con el sonido de esa voz grave que repite, lento, un trato es un trato, y con un llanto que suplica desde algún sitio sin ventanas. No sé qué acuerdo firmó el hombre que pidió subirse aquella noche, pero intuyo que la línea final del contrato se escribió con su último aliento, allí, en mi asiento trasero. A veces, mientras espero la luz verde, veo gente al borde de la acera, un muchacho con la mirada extraviada, una mujer que oprime un paquetito contra el pecho, un anciano que sonríe al tráfico. Levantan la mano, me hacen señas. Yo sigo de frente, porque aprendí que algunos pasajeros no buscan transporte sino testigos, y yo no volví a ofrecer mi taxi a nadie que huela a brasa o a promesa rota. Me quedaré con mi volante, mis calles y mi vida corriente, porque desde aquella madrugada entiendo que hay tarifas que no se pagan con dinero, kilómetros que no marca el taxímetro y destinos que ningún GPS registra. Lo supe demasiado tarde, pero al menos salí con mi cuerpo entero y esta historia como recibo. Si alguna vez maneja de noche y alguien le dice, solo maneje, recuerde mi voz y recuerde que no todos los caminos conducen a casa. Algunos son un umbral y hay seres al otro lado dispuestos a cerrarlo detrás de usted. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.